Pues continuamos aquí en UTV Noticias. También en este momento nos vamos a enlazar con el consejero electoral de Baja California. Su nombre completo es Rodrigo Martínez Sandoval. Consejero, ¿cómo está? Muy bien, Diana, muy bien. Me da gusto saludarles. Igualmente, ¿nos puede dar los motivos o en qué se basaron ustedes para proponerse y asignarse un aumento o un bono? No, pues hubo una propuesta, pero no fue aprobada en el Consejo General. Hubo una propuesta que había hecho hace tiempo el presidente del Consejo, basado en que tradicionalmente al personal operativo se le daba un bono con motivo del proceso electoral, pues por los desvelos, las noches que pasaban desvelándose, en lugar de pagarles horas extras, se les daba un bono. Pero esto lo quisieron hacer extensivo a los consejeros electorales y bueno, entonces en el debate que se dio ayer, pues los que estábamos en contra de ese bono para los consejeros, argumentamos, en mi caso yo presenté un voto particular en contra de ese bono y bueno, finalmente logramos que no se aprobara. Que le aprobaran la no aprobación al bono. Sí, el rechazo, pues precisamente al bono. Sí. El rechazo fue rechazado el bono que se pretendía dar a los consejeros del Consejo General. Consejero, ¿usted está de acuerdo con la iniciativa o con los empresarios de Mexicali y de aquí también de Tijuana que se han pronunciado obviamente en contra y si fuera como una especie de ofensa para todo el pueblo mexicano? Sí, precisamente esa fue mi postura. Yo planteé mi oposición en dos niveles. Bien. El primero fue en el ético, el segundo fue en el legal. Sí. El ético es en el sentido de que como servidor público, que estoy bien pagado, no considero que se justifique tener una compensación. Además, menos en el caso en que somos nosotros la autoridad máxima en el instituto, somos la autoridad. Entonces nosotros no podemos a discreción estarnos dando compensaciones. Sí. En todo caso, estas proceden para el personal operativo. Sí. Y número dos, en términos legales, pues está prohibido por la Ley de Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público de Baja California, en su artículo 41, prohíbe que haya este tipo de asignaciones de remuneraciones especiales para los titulares o funcionarios de las entidades públicas. Y aparte que lo prohíbe, no sé en qué momento se les ocurre hacer un aumento o darse un bono, autoaumento, si sobrepasa del presupuesto que tienen asignado ustedes. No, no sobrepasa sobre el presupuesto. Quienes plantearon eso, pues tendrían sus motivaciones. Quienes nos opusimos desde el principio, tendríamos nosotros también nuestras motivaciones y nuestro fundamento para no aceptarlo. Quienes así lo propusieron, pues lo llevaron hasta el último nivel, que fue el Consejo General, y ahí nuestra argumentación fue la que finalmente logró que no procediera tal bono. Y bueno, ¿cuál es la posición entonces del resto de los consejeros? No, pues la posición es que tienen que acatar lo que ahí se acordó. O sea, no hay de otra, pero al final de cuentas el planteamiento, la plática sobre mesa, ¿no estaría un poquito coherente el hecho de que se hagan una disminución del sueldo al momento que no sea, por ejemplo, un año electoral? No, no ha habido ese planteamiento, no ha habido ese planteamiento por ningún lado. El sueldo que se fija es el sueldo permanente para los servidores públicos. No se plantea pues ninguna disminución. Por eso mismo tampoco es aceptable que haya una compensación especial. Claro, claro, porque se les paga y se les paga muy bien. Así es. Consejero Martínez, ¿cuál es su pensar también, su perspectiva en Uniradio, haciéndole un poquito el comercial? ¿Cuál es su perspectiva de las pasadas elecciones? Bueno, mire, estas elecciones fueron un tanto complicadas porque hubo muchas innovaciones a las cuales tuvieron que enfrentarse todos los actores políticos, tanto los partidos políticos como los organismos electorales. Y digo organismos porque en esta ocasión, por ley,
participaron conjuntamente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral en la elección. Bien. Y pues obviamente ese proceso de aprendizaje genera a veces dificultades porque tiene que haber un muy buen entendimiento, una muy estrecha comunicación entre las ambas instituciones, y a veces si lo puede haber a nivel de directivos, a veces no se llega a tener ese nivel de comunicación en las partes operativas, que es donde quizá hayamos tenido algunas fallas. La elección fue novedosa en cuanto a que hubo también candidaturas independientes para las cuales no estaban preparados ni siquiera los partidos políticos y menos el órgano electoral. Entonces tuvimos que enfrentar los retos de... Imagínense nada más lo que se les pedía a los candidatos para presidente municipal. En el caso de Tijuana, pues más de 30,000 apoyos ciudadanos. Sí. Tenían que llenar formularios, y estos formularios tenían que revisarse en el Consejo Electoral, y allí qué personal había. No había suficiente personal para tanto candidato. Eran más de 8 candidatos a presidentes municipales en el estado. Fueron los que quedaron finalmente de todos los que aspiraron. Así entonces, es, pero al mismo tiempo, consejero, difícil. ¿Cómo limitarlos a que se registren si cumplen? Al mismo tiempo, ¿cómo limitarlos a que se registren si está abierta una convocatoria? Sí, claro, no se puede limitar la participación. Lo que ahí debe haber es una reforma electoral de tal forma que hagamos menos tediosa, que se abran los candados para la participación de los candidatos independientes, que no se les pongan tantos obstáculos como la credencial del elector que tiene que llevar la copia, y eso obliga al Instituto Estatal Electoral a hacer un trabajo arduo para verificar que la copia de esa credencial sea verdaderamente, que esté vigente. Hay que mandar esto a México, al Instituto Nacional Electoral, para que verifique que es el único que tiene la base de datos. Es decir, aquí nosotros tenemos que proponer, inclusive como Consejo Electoral, que tenemos facultad de iniciativa de ley, una propuesta de reforma electoral adepto de que estas participaciones ciudadanas sean más accesibles a los ciudadanos, y además que también tengan la posibilidad de obtener su financiamiento, si no público-privado, que no se les limite como se le limitó a ellos ahora. Consejero, me sale una pregunta, me nace una dígame. Pregunta de todo lo que usted está diciendo. Entonces, si el Estado no estaba preparado o no teníamos nosotros el derecho o no teníamos esa reforma electoral que necesitaban para tanta apertura o la evolución democrática que vimos en la pasada elección, ¿por qué hay posibilidades o por qué se abrió esa convocatoria? Porque eso lo marca la ley. La ley, como usted sabe, la hacen los diputados. A los diputados los elegimos los ciudadanos. Sí. Pero los elegimos para que ellos legislen. Y ellos legislaron y ellos marcaron cómo debiera hacerse la elección. Sí. La experiencia nos dictó que lo que legislaron no era lo mejor. Entonces, por eso hay que hacer reformas, porque esas leyes tan estrictas que hicieron, que le hicieron muy difícil el trabajo a los ciudadanos que querían ser candidatos independientes. Y por otro lado le hicieron muy difícil también el trabajo a los organismos electorales, concretamente al Instituto Estatal Electoral, por el sinnúmero de requisitos que le piden a los candidatos. Entonces, el sistema político mexicano no está preparado, tiene que haber reformas. Y ya ven lo que pasó en Nuevo León. Finalmente se amparó ese candidato porque le prohibían tener inclusive financiamiento privado, no le daban financiamiento público, se amparó y el tribunal finalmente le dio la razón. Claro. Pero imagínense que cada candidato, para que pueda tener apoyo, tenga que ampararse. ¿Cuánto tiempo pasa en lo que se ampara y que finalmente le dan la resolución favorable? Pues ya se pasó el tiempo de la campaña. Claro. Eso tiene que reformarse desde mi punto de vista. Consejero Martínez, una última pregunta. Si le dieran a usted la posibilidad de cambiar 3 cosas dentro del Instituto Estatal Electoral para que tengamos un proceso más abierto, más democrático y más participativo, ¿cuál serían? Para empezar, sería promover la revocación de mandato en la ley electoral, que esta se aplique a todos los servidores públicos de elección popular. Es algo que yo propuse cuando fui consejero primera vez en 1984, esa propuesta la hizo el 85 en el Congreso. Han hecho caso omiso. Creo que debe hacerse eso, es por una parte. Revocación. Sí, la revocación de mandato definitivamente. Hay que darle a los ciudadanos mayor margen de acción y además modificar la ley de participación ciudadana para hacer que esta no solamente sea
para los instrumentos de si acaso se fuera revocación de mandato, plebiscito, consulta popular, iniciativa popular, sino que sea más amplia, no solamente para estos instrumentos que son muy problemáticos, Sí. Por el número de personas, de ciudadanos que exige esta ley. Parece que esta ley se hace para que la gente no participe. Entonces tenemos que ser abiertos y flexibilizar las normas que regulan la participación ciudadana. ¿Y el tercero? Tercero, me decía en relación a las elecciones. ¿A qué es lo que mejoraría dentro del mismo instituto para que tuviéramos un mejor proceso electoral o mejores procesos electorales? Bueno, en el caso del instituto, el servicio profesional, que urge que ya sea un servicio profesional electoral, para no estar, que haya esa rotación de personal y estar contratando gente con base a intereses grupales o de directivos y demás. Ahí se necesita regular bien eso, y afortunadamente esto ya es un mandato nacional que estamos trabajando ya. Creamos una comisión precisamente para dar seguimiento al servicio profesional electoral, que es parte ahora por ley federal y por ley local, para que se integre al Sistema Nacional del Servicio Profesional Electoral. Eso es urgente. Sí. Ya se están dando los primeros pasos y va a empezar a operar a partir de enero. Yo le agradezco, consejero, y también a nombre de todo Baja California, le agradezco su postura de negarse usted al aumento de un bono. Al contrario, les agradezco esta oportunidad de poder explicarles las dificultades que enfrentan los ciudadanos, las mismas que tenemos a veces cuando pues no hay disensos, no hay acuerdos, como en este caso, y finalmente se resolvió favorablemente para el erario. Y sobre todo que no cataloguen a todos los consejeros como iguales. Sí, así es, pues a veces se generaliza perjudicando a todos, ¿no? Hay que hacer un acercamiento. Nosotros estamos abiertos para cualquier duda o pregunta, en la medida de que esté a nuestro alcance poderla aclarar. Ya nomás una última pregunta, pero es cuestión de morbo, porque es viernes y se puede. Se iban a aumentar gastos de servicios personales. ¿Qué incluyen? ¿Se iban a aumentar? ¿Quién se iba a aumentar eso? Precisamente los consejeros. Eso era lo que se detuvo a final de cuentas en el Congreso, pero lo querían poner como una especie de partida con los gastos de servicios personales. ¿Eso a qué se referían? No, de ninguna manera. Lo que se refería al aumento que venía era nada más un aumento, era la compensación. Ningún aumento se propuso en ningún momento dado a ninguna percepción de ningún funcionario ni de ningún consejero. Le agradezco, consejero. Para servirle, muchas gracias. Hasta luego. Es tiempo de hacer una pausa y regresamos.